De nuevo, gente, estamos en un nuevo capítulo de Sechuatá. Bienvenidos todos otra vez, canarios o guanches, no sé cómo llamarlo, como quieran. ¿Lengua cortada? ¿Cómo lo van a llamar? ¿Lengua cortada? Bueno, creo que sin duda cada vez estamos viéndonos más situados. Poco a poco vamos avanzando sobre la mentira, vamos avanzando en dirección a la verdad. Ya hemos ido avanzando también con la mentira a nivel exterior, a nivel externo, ¿no? A nivel global. Y bueno, nos estamos metiendo en un berenjenal de mucho cuidado porque hay que explicar un montón de cosas, ya han visto, ¿no? Pero bueno, todo poco a poco y a su tiempo. Si se fijan, todo que dejaron los invasores, los primeros, los que montaron el circo este en Canarias para ellos, ha hecho que la historia de Canarias, pues al final suene quizás hasta un poco tonta, ¿no? Un poco limitada, un poco burlona, toda restringida a un espacio temporal muy corto, sin ninguna trascendencia. Estos son conceptos que aglutinan un poco lo que hemos dicho de cómo se ha manejado nuestra historia, que es como manejan todo, dejan todo, siempre se ha tratado de dejar la historia de todos los pueblos pues así, poco reducida, supeditado siempre al supremacismo suyo, encasillado en un redil que es el que tienen diseñado ellos se inventaron para ellos, para sí mismos, para simplemente sacarle provecho eternamente a todo lo nuestro. Partiendo de ahí, de ese esquema, de su nuevo reino, del reino de Roma, o el imperio como lo quieran llamar, se dedicaron a hacerlo todo a capricho, como les dio la gana. Ellos diseñaron su nueva historia, se colocaron junto con su nueva religión en la cúspide de todos los pueblos, y con ese esquema de estar encima de todos los pueblos, fueron por el mundo pisoteándolos a todos. También apoyándose en algún socio de vez en cuando, como los griegos, los musulmanes, así siempre que había que explicar algún origen, alguna procedencia de algo, de una costumbre, de lo que sea, siempre estaba ese techo con ellos ahí, ¿no? Pues no, es romano, o es latín, o viene del griego, también del musulmán y tal, y no salimos de ahí, ¿no? Porque está todo encasillado en esa invención, en esa farsa que tienen montada para someter a todos los pueblos. Y así, con ese concepto que está sustentado en el concepto básico del que vengo hablando en estos capítulos, en el pilar del que vengo hablando en estos capítulos, se establecieron ellos arriba y ocupando esa posición se dedicaron a eso, a desarrollar su tiranía por todo el mundo y aplicarla sin contemplaciones. Para que lo entiendan lo que quiero decir, siempre hay una versión romana para explicar todo, y si hay que salirse del sentido común, no importa, no había nada de lo que dudar. Si había que inventarse algo, se inventaba. Si había una duda sobre la historia de un pueblo y había un cura allí, pues él establecía en ese momento, si le daba la gana, lo que quisiera. O sea, hay que solucionar. ¿Qué pasó aquí? Cualquier tontería, aunque sea muy mística, aunque sea lo que sea, y si suena muy raro, pues dice que son delirios de los indígenas y que nadie los entendía. Cosas así y ya está. Por ejemplo, tú le dices a alguien, no, es que se habla el mismo idioma en todas las islas, se parecen mucho los topónimos de unas a otras. Pues siempre tienes la versión romana que dice, aquí no se entendía nadie. Ya nosotros dijimos en su momento que en todas las islas eran pueblos distintos, que no se entendían de unos a otros, que eran todos unos salvajes que hablaban rarísimo y tal. Y era imposible entenderlos a todos. Esto que nada, ¿cómo vas a decir que era un idioma todo? ¿Qué vas a decir? ¿Que eran un mismo pueblo? ¿Que era un tal? No, esto eran dialectos distintos. Siempre interpretando todo al modo que les interesa a ellos, con todo. Tú le dices, mira, el idioma de los guanches se entendía, alguien tuvo que entenderlo, dónde está la gramática, la sintaxis, y nadie coge. Y la versión romana es que si aquí no se entendía nadie, este idioma era imposible, eso no se entendía ni entre islas, estuvimos aquí un montón de años incapaces de hacer nada, siempre hay la bobería, ¿no? El desprecio, eso todo es desprecio una y otra vez. Y por supuesto el enfoque siempre es romano. Le dicen, mira, que lo de la victoria de Centejo, si eso fue verdad, no fue una victoria, tenía que haber sido en realidad una derrota, porque perdimos nosotros, los guanches somos nosotros y perdimos, ¿no? Porque digo yo que una victoria está feo, la victoria habrá sido de los de fuera. La versión romana, pues ya te va a decir enseguida, ¿qué dice? Si los canarios son cristianos, los canarios son todos españoles, vienen todos de los españoles, aquí no hay guanches ninguno. ¿Qué guanches aquí? ¿Qué estás diciendo? Si los guanches no están, desaparecieron. Fue una victoria, porque fuimos nosotros los que ganamos, y tú también, porque tú eres de los nuestros y tú eres cristiano y tú siempre has sido español. Aquí los guanches desaparecieron todos, murieron todos. Siempre hay algo que inventar. Que no hubo batallitas, ¿qué batallitas ni que nada? Si nosotros éramos un pueblo pacífico, aquí no hubo batalla ninguna, no hay prueba ninguna de ninguna batalla. Ya hemos visto también, analizando la lengua, analizando todo, que hemos estado aquí siempre, y que esto no pudo haber una matanza de ninguna manera, que seguro que éramos un pueblo hospitalario, que ustedes llegaron aquí, los curas y tal, y se metieron y simplemente pisotearon todo y tal. Y ya enseguida te va a saltar el romano, ¿qué dice? ¿Qué locura? Si aquí eran todos unos salvajes, eran más brutos que no sé qué, tenían un mensei, tenían un buen artene, tenían no sé cuánto, unas tribus súper peleonas, tiramos unas piedras que no veas, pegaban unas pedradas, emboscadas, no sé cuánto, tal. Y éramos luchadores dignos todos, y esto fue una conquista, esto no fue una invasión, aquí matamos a todos dignamente. Ellos se pelearon igual que nosotros, eran la misma calaña que nosotros, ¿entiendes? ¿Cuánto tiempo llevan los guanches aquí? 2000 años. ¿Qué dice? Los guanches vinieron aquí el otro día, los guanches los trajimos nosotros. Los guanches en realidad es que ni son guanches, los guanches son romanos. O sea, los guanches son de los nuestros, lo que pasa es que se portaron mal, los expulsamos, venían para acá, los pusimos aquí, desterrados, y luego vinimos, nosotros nos los encontramos y ya está, se estuvieron defendiendo, pero ya está, eran la misma gente que nosotros. Los guanches no son más que cristianos y siempre han sido cristianos.
¿qué me estás contando? Y después, seguro que hay por ahí historiadores que te defienden esto y de todo, porque siempre hay una versión romana que defender, siempre hay un sistema que mantener, y eso se mantiene desde que llegaron aquí, con sus escritos, con sus historias, con sus desarrollos, siempre dibujando un mundo a medida, un mundo que los sostenga a ellos y que desprecie los pueblos, porque donde hay un pueblo, es lo que estaba contando, tienes que mostrar un respeto por la gente tiene derechos de tipo humano sobre sí mismo, que de este modo te los cargas y tú no puedes exigir nada. Si ellos dicen y demuestran o traen las pruebas que quieran diciendo que aquí no había nadie, que estas tierras estaban desiertas, que lo que hay aquí son ellos y tal, y todo el mundo aguanta con eso, pues no tienen nada que justificar. En cambio, si hubieras dicho, mire, que en Canarias habían, yo qué sé, 400.000 guanches en total y eso queda aprobado y tal, pues ya eso es otra historia, ya hay que tratar las cosas de otra manera. Entonces a ellos eso no les va. Es como pasa en otras tierras, en otras latitudes, habrás oído de las mismas cosas. El pueblo canario está despreciado. ¿Y despreciado por qué? Por la versión romana de la historia, por la versión del imperio romano que va pisoteándolo todo. Nosotros hemos sido un pueblo sometido de esa manera por el terror, asustados y por sobrevivir, porque no teníamos manera de escapar de aquí. Fuimos un pueblo apabullado así, y así se hizo todo. Si había una duda sobre nuestro origen, si había una duda sobre algo que interpretar o había no sé qué, aquí había un monje, un cura, no sé qué, que escribía 4 tonterías, 4 bobadas, y eso quedó así, papel viejo, que parece solemne, que parece tal, pero no es más que una porquería de hace 400 años, una chorrada, como si viene cualquier salvaje aquí hoy disparando, matando, no sé qué, y escribe lo que le da la gana y dice, esta es la historia de este barrio, me lo acabo de cargar todo y esto es lo que pasa. Pues eso va esto hoy. Hoy todo lleva sus mentiras, es lo que vengo contando en los últimos capítulos. Y todo eso que pasa, todo ese mejunje y toda esa perdición que nos tienen a veces, está todo sostenido en el pilar de la mentira del que vengo a hablar. Y por supuesto, hay que falsificar el idioma, que el idioma es el pilar fundamental de ese chihuahua. Y hoy, entre tanto y tanto que seguimos contando la mentira, vamos a ver una muestra de cómo se cargaron el idioma. Con el idioma ocurría lo mismo que con todo lo demás. Tú dices, hay una palabra que todo el mundo conoce o lo que sea, ¿de dónde viene esa palabra? Y siempre sale lo mismo. Eso viene del latín, viene del griego o viene del árabe o cosas así, ¿no? Siempre está enredado en esa trama de socios que son los que tienen montado el tinglado. Ellos en realidad son la misma cosa, como lo he dicho mucho, y en esa cosa se queda encerrado todo. Tú vas a buscar el origen de tu historia y está ahí. Y vas a buscar el origen del lenguaje y pasa lo mismo. Siempre te encuentras con el tope de sus inicios, de su civilización. No hay nada ni antes ni después. Roma está establecida así para que no haya nada antes. Lo borraron todo antes que ellos y luego lo establecieron todo después, en base a unos criterios nuevos que eran los que le interesaban. Con el idioma pasó lo mismo. Igual que con la historia, pues con los idiomas se falsificó todo. Se falsificó su estructura, su origen, se falsificó su evolución, lo que hiciera falta. Y así te encuentras idiomas como el nuestro, que tenemos la suerte de encontrar topónimos por ahí abandonados, que no se entienden en absoluto. Y las excusas para que eso no se entienda, pues ya las hemos visto, son absurdas y da igual, porque seguro que las entienden. No es que lo esté dudando, es que lo estoy diciendo. Ellos vinieron conociendo perfectamente nuestro idioma y con una metodología clarísima para aplicar el suyo, para establecer el suyo y para falsificar los términos nuestros, para cambiarlos, para pasarlos al español. Hay cosas que son incluso que vienen del guanche, están diciendo que no vienen del guanche, simplemente porque ellos inventaron otros motivos. Las lenguas actuales no son en realidad un resultado de una derivación natural de lo que había antes. No son idiomas que surgieron por evolución de dialectos o por una transformación, sí, natural del habla de las personas. No son idiomas casuales. No son idiomas naturales, son idiomas inventados, con un método perfectamente establecido, de un modo completamente sistemático, con un contenido premeditado. Y ese contenido lleva la imposición, como digo, de su cultura, de su pilar fundamental, de su realidad, de su verdad, de su supremacismo, y lleva además el desprecio de todo lo anterior que había en ellos. Vamos, que fue un trabajo de estandarización de la comunicación, por supuesto, pero que no era solo eso. Es una cuestión de meter la mentira en todo y de ocultar la verdad en todo, porque el idioma también daba pie a entender el pasado, entonces era una parte peligrosa que desmontaría su tinglado y el idioma había que reestructurarlo por completo. Entonces, hablando de cómo se falsificó y viendo cómo está trastocado ese origen, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cómo cogieron una palabra, por ejemplo, la palabra bereber, ya que la usamos tanto. Vamos a ver un poquito cómo es para que vean de dónde viene, ¿no? Si se fijan, cuando buscan el origen del término bereber, siempre verán que dice que viene del griego bárbaro, que fue adaptado al árabe como barber, o sea, B-A-R-B-R, que esto es lo que da por hecho mucha gente. Bueno, sí, ahí claro, no les había dicho que conociendo el guanche se puede entender el origen de todas las lenguas. O sea, vamos a ver si... Yo sé que suena un poco fuerte, me había cohibido un poco, pero ya les dije que esto era un poco un shock, así que bueno, vamos para adelante y ya iremos viendo. Como decía eso, bereber
y bárbaros y barber no es esa la relación que tienen. En realidad, bereber, bárbaros y barber son la misma palabra, dicha de distintas maneras, y vienen de todas las tres de un lenguaje anterior. Hay unos lenguajes anteriores a los idiomas que conocemos, los idiomas, vamos a llamarlo así, de nivel superior, y esos lenguajes anteriores más simples son los que se llaman proto. Decimos proto cuando nos referimos a un idioma o dialecto más antiguo que otro, un lenguaje a partir del cual se desarrolla otro, desde el que surge un idioma ya definitivo, ¿no? Por ejemplo, el proto-bereber sería el idioma anterior al bereber, el proto-español sería algo anterior al español, si se pudiese hablar así y tal, ¿no? Entonces los proto-lenguajes, que si lo quieren los llamamos los lenguajes originales, para simplificar también o para entendernos, eran más simples que los que conocemos. Usaban más bien unos signos o símbolos que podrían parecerse a los de ahora o no, y que tenían generalmente más de una función en la comunicación. En realidad eran unos símbolos muy versátiles, no como los de ahora. Los de ahora generalmente son muy constreñidos a una función, con un sonido y se acabó. No tiene más nada. Ahora tenemos vocales, tenemos consonantes que se pronuncian así, se pronuncian así y ya está. Quizás en otra lengua varían un poco. Pues eso, el lenguaje original no estaba tan desmenuzado, sino que era un lenguaje, yo lo considero más elevado, más simbólico. Según cómo empleases el símbolo en una palabra, por decirlo así, podrían funcionar como un sonido consonántico o como una vocal. Por ejemplo, sé que suena complicadísimo, pero bueno, todo es al uso, todo es donde nazca y lo que vayas aprendiendo. Por ejemplo, imagínense este símbolo. Esto es un símbolo muy raro. Para nosotros no significa nada en la lengua, por decirlo así. Y yo qué sé, imagínense, vamos a inventarnos que este símbolo, sin nada, se lee como luz. La gente ve ese símbolo y dice luz. Es un símbolo que se lee luz. Y además simboliza la luz común, la luz del sol, no sé, algo así, ¿no? Por inventar cualquier cosa. Entonces, cuando tú vas a escribir una palabra y usas ese símbolo con otro, dependiendo de cómo lo pongas, dónde lo pongas, con qué otro símbolo lo combines, puede sonar solo como Z o solamente como U, imagínate, ¿no? Entonces, si tú lo pones en una palabra, puede sonar así, de esas dos maneras. O incluso, si lo usas de otra manera en una expresión, se puede leer como luz también, dependiendo de la aplicación que le des siempre, ¿no? Aunque no sea un símbolo verídico, pero funcionaban así. Los protoidiomas o los protolenguajes funcionan así. Pues bereber y bárbaros y barber, lo que decía, vienen de algo así, de una simbología de este tipo, de un protolenguaje que se estructura de esta manera. Esas tres expresiones en realidad son la misma, no dependen ninguna de la otra, ¿vale? No son formas que han progresado una a partir de la otra ni nada de eso. Son formas distintas de expresar exactamente lo mismo. Son surgidas del mismo idioma proto. Para que lo entiendan, las tres provienen de esta expresión proto, que es esta que ven aquí, BR. Si se fijan, es una expresión que usa solamente dos símbolos, que son la B, o lo que nosotros conocemos por una B, y una R. Y esos dos símbolos, como les estaba contando, tienen una doble funcionalidad, vocálica y consonántica. Y cada uno se activa según cómo los use. En este caso, el símbolo B por sí solo se lee ba, mientras que el símbolo R por sí solo se lee ra. ¿Bien? O sea que una persona de esa época veía la B y decía ba, y veía R y decía ra, como el nombre de las letras. Nosotros las llamamos B y R, ellos las llamaban ba y ra. Lo que pasa es que las vocales en esas épocas eran muy caprichosas, porque claro, al no estar escritas, la gente las pronunciaba como les daba la gana. Entonces tienen una pronunciación que es la correcta, por supuesto, pero los sonidos vocálicos eran menos definidos, más ambiguos, más propensos a la confusión. Algunos los pronunciaban más hacia la garganta, más guturales que se dice, otros más hacia la nariz, más nasales. De modo que a lo mejor unos decían ba y ra y otros decían b, ra, dependiendo de dónde fueran a preguntar. Mira, ¿cómo se dice esto? Si vas a Arabia a lo mejor decían b, si vas a, yo que sé, a Egipto decían re, ra o ba. Bien, entonces todo así era como más o menos podía pasar de un lugar a otro. ¿Qué pasa? Que entonces bereber, bárbaro y barber son tres formas distintas y nada más de pronunciar esta expresión proto, BR. Y lo voy a explicar. Por ejemplo, si uso B en lo que es la forma original y R en su forma original o completa y los uno, se leería bara. Bien. Otra opción es, si uso B en su forma completa o original y si uso R en la forma solamente consonántica, se lee bar. Ya ven, como combinándose se va pronunciando de distintas maneras. Esto dependería de quién lo lea y quién interprete la gramática y la sintaxis de las expresiones. Da igual que fuese correcto o no. Una persona ve una B y una R juntas en esa época y dependiendo de la cultura, de dónde haya aprendido, de las deducciones que haya hecho, a lo mejor aprendió de una forma más vulgar, más sencilla, pues diría bara, siendo muy estricto, o diría bar, pues se carga la A de la R y la B, para unirlo a la R, le pone el sonido A, dice bar, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Si leemos el par A y el par B seguidos, obtenemos la expresión bara bar. Si leemos el mismo par, pero al revés, es decir, primero el par B y luego el par A, suena bárbara. Y si leemos el par B con el par B, se lee la forma bárbara, que es la árabe.
Bien, ya va cogiendo sentido. Entonces, si usas la forma 1, que es la combinación del para A y el para B, tienes barabar, que con una pronunciación así un poco gutural o más deformada y tal, te va sonando a bereber, barabar, barabar, ¿eh? Porque la A no está definida, cada uno la pronuncia como quiere. Yo si lo meto más en la garganta suena barabar, y luego el que lo escucha dice bereber, ¿está claro? Si usas la forma 2, que es combinando el par B y el para A, suena bárbara. Pero lo mismo, como las vocales son un poco indefinidas, bárbara. Y la O puede caer, es decir, bárbaro, bárbara, cerrando la R un poco así como dejada, ¿no? Que también es la versión española y la griega. Ya se van viendo algunos cambios que son también un poco sistemáticos. Y luego si usas la forma 3, ya pues tienes la forma árabe, lo que decía, bárbaro, no hay que hacer más nada. Está escrito igual, como nos lo dan a nosotros hoy en día. Como ven, son todas deformaciones de esa expresión original, nada más, y que viene derivada de lo que es la combinación entre la escritura y la pronunciación. Es una forma de interpretar el lenguaje que va en función de quién lo coja. Si tú vas con ese idioma, estás en las épocas de las timbambas, imagínate yo que sé, en Mesopotamia o no sé, y te mueves y ya vas a otro pueblo, pues ahí puede surgir otro dialecto derivado de eso, de una pronunciación distinta de las vocales, del boca a boca, de incluso caprichos impuestos para distinguirte del otro. No, aquí se va a pronunciar así, allí se pronuncia así, pero aquí se pronuncia así. Y van surgiendo otros dialectos. Ese es el problema que tenían los lenguajes proto, los lenguajes simbólicos de este tipo. Entonces se condicionaba así la forma de hablar, la forma de entenderse. Y entonces decía, no, porque los del pueblo de no sé qué dicen bar, y nosotros decimos bar, pero saben que está diciendo lo mismo. Quien lo entiende, claro, quien conoce las variaciones. Y además, si los mueves de un pueblo a otro, casi siempre se van a entender, porque no, dependiendo sobre todo, bueno, si no son cosas muy complejas, pero lo normal es que se entienda porque la pronunciación se capta. Tú naces en ese entorno y vas al otro y dices baraber. Ah, vale, baraber. Pues aquí dices baraber. Es como si vas ahora con el español y te vas a Brasil, ¿no? Cositas así. Esa es la historia de la modificación del lenguaje. Hay un lenguaje proto oculto que los traidores se cargaron sistemáticamente, porque ese lenguaje también supone un rastro muy importante hacia el origen de todo. Hacia el origen de la mentira y hacia el origen de la verdad. Y está hecho sistemáticamente, con un método. Cuando digo que sistemáticamente es que tienen un método establecido para coger las lenguas de los indígenas y pasarlas al español o al otro, ¿no? Por eso decía yo, cuando lo de Chinero, Lanzarote, que algún cateto hizo eso mal, porque seguro que fue un religioso el que hizo eso, ¿entiendes? Que se ve que tenía el método, pero no lo supo aplicar. Se ve que estaba un poco despistado el hombre, porque no había hecho bien los deberes o había suspendido el examen ese. Y por eso no supo traducirlo, ¿vale? Bueno, ¿y qué significa bereber y bárbaro? Pues son lo mismo. Bereber es como se refieren los romanos a los pueblos que no estaban sometidos y sobre todo es un término despectivo. Dicho más o menos así, simplificando y tal, sin entrar en la traducción ahora, sin darle a explicarlo, por decirlo resumido, significa esclavo. Cuando dices bereber o dices bárbaro, está diciendo lo mismo y lo que estás haciendo es señalando a un esclavo. ¿Esclavo de qué? Del Imperio Romano. Nada más que eso. Los guanches somos bárbaros, somos los esclavos de Roma. Por supuesto, los idiomas como el español, el griego y demás, lo que hicieron fue eso, desarrollar un método sistemático y básicamente se inventaron las vocales y luego pues su propia sintaxis y todo demás, para que no se pudiera ya salir nadie y para establecer un método que fuese definitivo, de modo que la gente pues no se escapase de ese redil del idioma tampoco. Había unas normas que acatar, incluso en el habla, ¿no? Y es una herramienta supremacista absoluta, o sea, el idioma es una herramienta que el idioma de religión, ya les digo, va muy vinculada. Es una herramienta hoy en día con el español, hasta el otro día se sigue haciendo, han ido pisoteando todos los pueblos. Además tú lo ves cómo defienden el español, como si contando a la gente que si no aprenden español se pierden algo, que somos anti-españoles y historias de esas, ¿no? Cuando en realidad son ellos los que están usando el español para pisotear todos los pueblos, para despreciar las culturas donde ellos se encuentren, ¿no? Ese es el modo en que se usa el español. Se trató siempre de centrarlo todo en ellos. Es una cuestión supremacista nada más. Luego la puedes vestir de lo que tú quieras, llamarla como tú quieras y usar las ñoñerías que tú quieras, pero es una cuestión despectiva y de supremacismo, de destruir para imponer tu imperio, tu verdad, que es tu mentira, al fin y al cabo, ¿no? También muchos están intuyendo, o si no ya se los digo yo, por qué tanta presencia religiosa en las aulas, en los centros educativos, no solo con los cristianos, sino con todas las religiones. Los religiosos solían estar a cargo de los centros educativos y aún hoy pues lo están en muchos sitios de un modo muy intenso. Y hay gobiernos, incluso de los, vamos a llamar así, capitalistas, o no sé cómo llamarlos, occidentales, civilizados, como quieran llamar, que se esfuerzan en poner religiosos en las aulas y tal. No estoy hablando de España, sino a nivel internacional. Y es una muestra de lo que estoy hablando, de que los religiosos son los que
inventaron el idioma. No es solo una cuestión ya moral, que también, de meter la religión en las aulas, de meter una conducta, el tema este de la verdad, del que estoy hablando, ¿no? De que ellos sean los que digan cómo es todo, sino que el idioma también por tradición es de ellos. Fueron los religiosos los que inventaron el idioma, son los religiosos los que dominan la estructura del idioma porque son ellos los que diseñaron el idioma y son los que están a cargo del idioma. No es que estén ahí dando clases a capricho, es que son ellos los que destruyen los pueblos con el idioma. Su propia labor, ya traída por los misioneros en su época, que todavía siguen existiendo, es la de desculturalizar para imponer su idioma. El idioma es una herramienta de destrucción, una herramienta que llaman de integración, pero en realidad es una herramienta de ocupación, de absorción de cultura. Y los curas, insisto, son los que inventaron el idioma. Así fue como se establecen los idiomas actuales. Esta es una muestra de cómo se falsificó todo también en los idiomas. Era la parte que quería hacer hoy para que se captase todo este proceso. Y ya les digo, la verdad está falsificada en el idioma también, que es de lo que te vengo hablando. El pilar de la verdad, que es el que tienen ellos, la ocupación del lugar de Dios y la suplantación de la verdad, en eso entra también el idioma. Como lo acabaremos viendo, no sé cuándo todavía, pero es otro componente más de esa falsificación. Ese es el kit del asunto, ¿vale? Con esto vamos desmenuzando también su farsa, vamos desmenuzando su montaje y su mentira, y luego nos servirá también para recomponer la verdad y nuestra realidad, ¿vale? Y la de otros pueblos también, porque ya están viendo que esto no se queda aquí en Canarias. En fin, espero que les haya gustado tanto como a mí, porque este tema es apasionante, es alucinante. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por seguir ahí y hasta la próxima.